Entrevista con Gerlinde Vado en Fonema. Orgullosamente mexicana. Me gustan mis raíces mexicanas. Las honro con todo el amor. La última obra, de hecho, que presenté, que se llama Generaciones, les pedí a mis bailarines que se pusieran trajes típicos de aquí de Michoacán. Porque a mí se me hace muy importante enaltecer esa parte. Y cuando a mí me parece bien bonito. Sí, claro. Todo. Y cuando a mí por ejemplo, me hacen las entrevistas o bailo para alguien, yo siempre les digo que soy mexicana. Sí es importante, porque sí. Sí, no, sí, tú necesitas. Mira, independientemente de que mi nombre es extranjero, es muy complicado porque todo el mundo me dice Geraldine y se confunden y todo. No. Es Gerlinde. De hecho, tiene significados muy diferentes a Geraldine. Es Gerlinde. Gerlinde, ajá. Gerlinde. Yo por eso les digo, acuérdense del Gerber. Ok. ¿No? Pero sí enaltezco mucho esa parte porque sí es muy importante. Aunque mis raíces son alemanas, y mi mamá es alemana y mi familia es alemana, al final del camino creo que las dos partes han transformado este ser humano. Es un todo. Este ser humano tan multifacético. Way back from the north, Misty and Dior, spending like they owe me. Ain't no ain't no time unless it's leave. It's the top of the shelf, it's that stress to get at me. And it's closer to the chest when the pocket's too deep. Who's on the market? Why stop me no sense? Porque a su abuela la rescatan porque ella daba de comer. Era una mujer muy bondadosa. Servicio al máximo. Al máximo. Daba de comer, le dicen va a haber un bombardeo en la ciudad de Stuttgart. Mi abuela le daba de comer a los rusos una comida que se llama Riffgurke, es como una tortilla. Y mi abuela hacía muchas y les compartía a los rusos, pero ojo, los rusos eran los enemigos en la Segunda Guerra Mundial, y ellos rescatan a mi abuela por ese amor que ella compartía con el alimento, porque ellos se morían de hambre. Entonces la rescatan, ¿no? Junto con mi mamá en esa caja. Una caja enorme, Una caja. Me la imaginé. Ajá. Eran de carga, eran cajas de carga, por eso era tan gruesa. Entonces ahí fue donde pues sacaron a mi abuela y a mi mamá, ¿no? Interesante. Muy interesante y muy representativo, porque imagínate, o sea, esta caja representa, no sé, la semilla, ¿no? O sea, si te pusieras a pensar... Más allá de... Sí. Ajá, o sea, ahí adentro iba tu madre, pero también ibas tú. Hice una obra con respecto a eso también, Era un marco, literal, y la obra se llamaba Vacío. Y todo es en torno de cosas adentro y afuera de ese cubo, por decirlo así, ¿no? Ajá. Y que después se representa en algo. Se transforma en tus juguetes, los más preciados. Sí, justamente. Entonces fue muy bonito. El tiempo fuera, sí. Fue muy bonito lo que representa esa caja. Esa caja en especial me llamó mucho la atención. Sí, yo sé. Y sí fue mi refugio muchos años, cuando mi mamá con su enfermedad de violencia, de frustración y todo, que siempre descargaba contra mí, esa caja fue muchas veces mi refugio de escondite. Sí, claro, para no ser alcanzada de esa violencia de mi mamá, ¿no? Claro, pero aparte tu mamá traía también cargando esa historia. Imagínate haber salido de tu país escondida en una caja, porque si no te iban a matar, ¿no? O sea, ese chip que después lo vas transmitiendo de generación en generación. Es terrible. Es terrible, o sea, de verdad yo a veces analizo la vida que tuvo mi abuela. Mi abuela vivió las dos guerras mundiales y qué doloroso, ¿no? Qué doloroso, o sea, yo veo ahorita a los jóvenes que platicábamos mucho con respecto a lo que está pasando ahorita aquí en Michoacán, con respecto a todo levantamiento. Mi abuela y mi mamá siempre decían que México necesitaba una nueva revolución para
entrar en cintura, porque son observaciones que ellos tienen, que ellos están acostumbrados. Y nosotros los mexicanos a lo mejor lo vemos diferente, ¿no? Lo vemos como más, oye, vamos a hacer las paces acá. Sí, somos más apapachadores. Sí, a veces. pero sí, o sea, esa parte que tienen esas raíces alemanas son muy así. ¿No entiendes? Órale, ¡pum! ¿No? Y no sé, yo creo que hay que buscar un equilibrio también con respecto a eso. Entonces, cuando, por ejemplo, mi mamá decidió vender esa caja, porque decidió venderla, dije, ok, está bien, ya, ¿no? Se cumplió su misión, su tiempo y pues hay que soltarlo también, ¿no? Oye, y ahorita que haces referencia a lo que está pasando aquí en Michoacán, cuando llegaste, antes de que platicáramos, me dijiste que querías contar tu historia porque, pues, tienes alumnas, ahí quieres como compartir y que, pues, en este momento como que hay tristezas, están pasando muchas cosas los jóvenes. Terriblemente. Justo hoy en la mañana compartí con una pacientita joven que está estudiando historia. Fíjate, y estuvimos hablando de política, estuvimos hablando justamente con todo lo que está sucediendo en Michoacán. Y ella decía, pues sí, pues es que al final del camino nosotros los jóvenes ya no vamos a tener casa. Y le dije, wow, a ver, ¿tú sabes historia? Dije, ¿qué pasó con los estudiantes allá hace más de 30 años? ¿Tú sabes la historia de eso? Y me dice, sí. ¿Tú crees que esos estudiantes tuvieron casa? O sea, todo lo que nosotros estamos viviendo hoy ya se vivió también en algún momento de la vida. Simplemente se está plasmando de una manera distinta. Entonces, volvemos a lo mismo, que sí es importante que nosotras podamos compartir nuestras historias para que ellos no vuelvan a cometer los errores. Mi abuela decía algo muy certero. Quien olvida la historia comete el mismo error. ¿Sí? ¿Estás destinado? Sí es importante que miremos cómo está pasando la situación hoy en día, ¿sí? O sea, esto siempre ha pasado. Desgraciadamente esto siempre ha pasado. Y siempre ha habido jóvenes que han sido como... carne de cañón. Sí, totalmente. Y te decía porque ahorita que me estás platicando tu historia, dije, wow, ¿no? ¿Cómo lo transformaste? O sea, pudiste haberte sido alcohólica, suicidado, punto. Lo que quieras. Punto. O sea, te hubiera pasado un montón de cosas. Miles de cosas. Yo estuve cerca de la muerte infinidad de veces. Infinidad de veces, de verdad. Y lo transformaste de una manera tan hermosa, tan artística, y decía yo la palabra resiliencia. Porque todavía lo quieres ir más allá. Sí. Ir más allá de dejar huella. Y creo que es importante dejar eso porque siempre luego me platican los alumnos historias de ellos mismos y a veces les resuelvo las respuestas. Me dicen, es que no había pensado en eso. Le dije, es que no lo habías vivido. Sí, no lo habías vivido y obviamente te quedabas con todo esto. Y a mí me preocupa mucho, por ejemplo, he tenido muchos alumnos que han intentado suicidarse, que han tenido situaciones de drogas durísimas, ¿no? O sea, simplemente mi mejor amigo es campeón mundial de parkour. Imagínate, de parkour, campeón mundial, un súper deportista. Va a cumplir 25 años. Yo lo conocí hace 5 años atrás. Y se metía cualquier droga que te puedas imaginar. O sea, gravísimo, ¿no? Alcohol, drogas, Y yo decía, ¿cómo un deportista tan talentoso y tan extraordinario tiene tanto dolor? Y también, ¿no? Tatuado como yo, y creo que hasta más, ¿no? Aparte nos parecemos mucho en muchas cosas, ¿no? En los tatuajes, en muchas cosas. Y entonces fue como mi espejo. Fíjate qué curioso cómo la vida te va acomodando a las personas. Y les cuento esta historia de él en particular porque esta es una historia de muchas que he tenido. Y le dije, quiero ser tu mejor amiga. Un día que nos topamos en una de esas competencias y me dijo, sí, nunca nos hemos dejado de la mano. Él es de Celaya, ¿eh? Él no está aquí en
Michoacán, pero yo voy y lo visito, él viene y me visita, o cuando hay competencias de parkour, coincidimos, siempre he estado acompañándola como su hermana mayor. Y ya se rehabilitó. ¿Sabes qué fue lo más increíble? ¿Qué? A partir del día 1 que nos conocimos, empezó a dejar de drogarse. Y sí, de repente toma una que otra cervecilla y lo que tú quieras, pero él es otra persona. Interesante. ¿Sabes cómo fue todo? ¿Cómo? El acompañamiento. Es lo que ocurrió. El acompañamiento, el saber que hay alguien ahí, que aunque no es su familia, es su familia. Porque él también tiene una historia tremenda de vida, ¿no? Pero siempre ha estado ahí. Qué bonito. Esa fue la manera en la que yo, de alguna manera, pude sanar parte de su, pues sí, de su apego a la drogadicción y todas esas cosas. Y esta historia me ha pasado con otras personas Con allá varias afuera personas. también, ¿no? Ok, ya es una misión que tienes. Yo creo que sí, me queda claro, porque aparte también el hecho de que yo me dedique a una parte del sector de salud, que es la rehabilitación física, y que trabajo mucho con gente, a mí me queda claro que probablemente una de las misiones que tengo es ser un sanador. Qué bonito. Porque sí, o sea, a diferencia de muchas cuestiones con la rehabilitación física, soy de la vieja escuela. Todavía me involucro con el paciente, le digo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No? Y aparte eres de mucho de tocar. Sí, sí, entonces, lejos de solamente ponerle el electrodo y estar conectado en mi celular y esperar a que se acabe el electrodo y luego ponerle el ejercicio, no, también me involucro con el paciente, ¿no? Entonces, sí, creo que ese ha sido también una parte fundamental con los pacientitos, ¿no? Y bueno, regresando al tema de tu mamá, de tu abuela, pues esta parte te marcó, pero te marcó también fue el inicio de tu carrera como bailarina, el poder refugiarte en las artes, ¿no? En ese momento que te sentías sola de alguna manera con tu madre, si nos platicas cómo fue que llegas a estudiar o que te interesa lo que tiene que ver con el Fíjate arte. que afortunadamente siempre lo he dicho en las entrevistas que me han compartido y que me han dado el privilegio de dar, el arte sana las almas. Sí. El arte salva a las personas. Ya hay arteterapia. Sí, sí. Antes no había. Y es maravilloso. Yo todas las ocasiones que he dado entrevistas les he dicho que todas las veces que estuve al borde de la muerte o de situaciones difíciles, el arte siempre me salvó. Cuando yo tenía 5 o 6 años, por ahí, mis padres se divorcian en una situación de vida muy desagradable. Y en aquella ocasión que mi padre viene a visitarme para pues, la visita, ya sabes, me lleva al Auditorio Nacional a ver el ballet de San Petersburgo. La obra era El Lago de los Cisnes. La versión original, porque la versión ahora pintada es muy bonita, pero la versión original es cruda, terrible, porque el príncipe y la princesa se mueren, ¿no? Y yo recuerdo perfecto que con esa pequeña edad que tenía, yo le dije a mi papá, yo voy a hacer eso cuando sea grande. Y me aferré tanto a eso que yo quería, que verdaderamente me discipliné muchísimo en estar en ese punto de mi vida. O sea, yo no tuve una infancia normal de jugar, de experimentar otras cosas, porque yo entré al Sistema Nacional de las Artes ya convencida, que le dije a mi mamá, sí, hago el examen, que pues, siempre platico que mi mamá en su casa todavía tiene el recorte del periódico, que fuimos 108, 109 niños los que audicionamos y solo entramos 8, ¿no? De los cuales solo nos graduamos 2 y de las cuales solamente sigo ejerciendo yo hasta la actualidad, ¿no? Para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Entrar a este mundo de la danza, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado porque me pude enfocar en algo y dejar todo el sufrimiento que estaba yo viviendo afuera a un lado. Y decir, esto no importa, esto no es importante. Lo que yo estoy haciendo para mí, esto es lo que vale la pena. Esto es lo que importa, ¿no? Y fue tu refugio. Totalmente, porque era lo que a mí me nutría, me daba un motivo para seguir viviendo, de decir, bueno, pues sí, está bien feo esto, pero mañana voy a entrenar y mañana voy a ir a mi clase y mañana esto, ¿no? Entonces, para mí sí era muy importante.
Cuando a mí a los 14 años me da Fonca y Conaculta una beca para irme a Moscú y mi papá no firma mi salida, porque para él era como, no, ¿cómo crees? Eres una niña, ¿cómo te vas a ir a otro país? ¿No? Para mí fue la ofensa más grande que pudo haber hecho mi papá, porque él de alguna manera volvió a someter mi persona. No me dio la oportunidad de seguir mi vida, mis objetivos, sino volverme a someter a arrastrarme a esa familia que realmente no estaba funcionando, ¿no? Entonces, ese tropiezo me hizo que me aferrara aún más y decir, no, es que esto me va a salvar. Y me contabas que por la vida, por las situaciones de tus dos papás, te volviste muy independiente. Sí. Muy independiente, que eras una niña de 8 años que se iba sola hasta la escuela. Metro. En el metro, en la Ciudad de México. En el metro. Yo no puedo ni andar en... O sea, de Tlalpan, o sea, estamos hablando de... Casi en el centro, ¿no? No, está casi la salida o sea, para Cuernavaca. Ok. Sí. Me subía en la línea 2 del metro tasqueña. La azul. Hasta la línea 1, que es la de Tacubaya. Tacubaya, la rosa. O sea, estamos hablando que son más de 15 estaciones del metro. Muy pequeña. Muy pequeña. Sí, muy pequeña. Muy peligroso. Totalmente, pero pues aprendí a moverme rápido, aprendí a observar. Yo me volví muy observadora desde muy niña, a observar a la gente, a decir, este cuate se ve, me retiro. Sí, a darme cuenta de dónde sí y dónde no. Pues la vida te va acomodando. Te va acomodando. Te va acomodando. Y bueno, al final del camino, cuando mis padres determinan sus situaciones y yo termino con una familia sustituta, el arte ahí me ayudó también mucho. Yo creo que ahí fue cuando más me aferré, porque llegué en una etapa donde sí intenté suicidarme, sí tuve mis lapsos, es normal. Empecé a fumar muy joven, o sea, estoy hablando 15 años por ahí. Es una ausencia de la parte de la materna, ¿sí? Todo esto que hacemos con la boca es una parte materna. Y aparte el tutor que yo tenía en aquel entonces, ese señor fumaba mucho. Y era lo que yo observaba también, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en esa época sí estaba muy triste, muy decepcionada, pues estaba yo entrando a una etapa de adolescente a mujer, y wow, qué difícil situación. Mi refugio seguía siendo la danza, seguía siendo el arte, porque a pesar de que de repente yo tenía ganas de morirme y que en algún momento mi manera como de quererme suicidar era no comer, qué horror, y fumar mucho, pero era lo que veías, ¿no? O sea, claro, también ahí no se comía. Claro, por supuesto. Entonces, ya cuando yo empecé como ya a profesionalizarme más como bailarina, yo decía, no puedo hacer esto. Porque empezaba a tener lesiones o fallas o debilidades, decía, no, tengo que comer bien, yo tengo que cuidarme, ¿no? Entonces, una vez más, el arte podía a decirme, hey, no, cuídate, ¿no? Sí. Qué fuerte. Y también te salva, que eso yo creo que es inédito, yo nunca lo había escuchado, una institución. Sí. En mi vida toda fue así, muy rigurosa. O sea, el alemán es muy temprano, párate, o sea, todos ellos son muy meticulosos. En mexicano somos más libres. Son más relajados. Sí, luego llego. No, ellos no son así. Para ellos es una súper ofensa que llegues tarde. Es una falta de respeto tremenda. Entonces, yo tuve una formación muy rigurosa alemana y luego la institución era rigurosa. Pero te costó trabajo. Pero fíjate que a pesar de que era riguroso, como yo ya tenía un chip en la cabeza, el tener una formación dancística rigurosa me salvó. Suena muy lógico tal vez, pero no, muy porque real, te da porque eso me dio bases, y bases para poder salir adelante. Ya cuando empecé a estudiar rehabilitación física, que eso ya fue como a los casi 19 años, mi cabeza decía, a ver, yo no puedo bailar toda la vida, que lo sigo haciendo, pero yo decía, yo no lo puedo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a ser maestra? O sea, ¿realmente te late la idea de ser maestra? Yo en aquel entonces no me veía como maestra de danza, Yo me veía bailando y a lo mejor siendo coreógrafo, ¿no? O sea, montando, pero no maestro como tal. Yo nunca me sentía apta y capaz de poder formar a otras personas, ojo, de poder formar a otras personas hasta que llegó mi hijo.
Te embarazaste. Entonces yo por eso no me veía ni me visualizaba como maestro, maestro. porque para mí un maestro era alguien capaz de poder dirigir y formar a alguien. Sí, sí, cierto. Entonces yo en mi cabeza decía, no, tengo que estudiar algo o tengo que tener algo que me pueda dar dinero para poder seguir bailando. Fíjate, qué curioso, ¿no? Cómo lo iba familiarizando. Entonces, esto fue una experiencia muy curiosa. Estaba yo en Coyoacán, en las librerías. Me metí en una de esas librerías a comprarme unos libros, porque eso sí me encantaba leer. Ahora soy más floja, pero me encantaba leer. Llegué a leer 3 libros al mismo tiempo. En una memoria espectacular. Wow, sí. Y encontré un manual de un curso que era de medicina tradicional china. Así empezó mi historia. Y fui a tomarme ese curso de medicina tradicional china con mi maestra, que en mi consultorio todavía tengo su foto, porque es un honor tener la foto de tu maestro en tu consultorio. Sí, tu mentor. Sí, su hija me hizo el favor de regalarme esa foto y hasta la fecha la tengo. Ella ya falleció, ya trascendió, pero yo tengo todavía ese honor de tener su foto ahí. Pero bueno, tomé el curso con ella y me fascinó. Y dije, esto voy a hacer, porque esta es una manera también Después de sanar muchas cosas y sanar. Era tu plan B. Era mi plan B. Cuando ya... Pero yo tenía 19 años, sí, ojo, ¿eh? Sí. O sea, estás como mi hijo. Sí, nos encanta. O sea, quiero que entiendan que yo me quería comer el mundo. Y todavía, ¿eh? Y todavía. Entonces, cuando yo oigo a los jóvenes con 20, 30 años que dicen, es que, no sé qué voy a hacer de mi vida, y se salen de la carrera, me duele mucho. Porque me doy cuenta que hay una apatía a la vida terrible. Porque a pesar de que yo tengo una historia muy triste, muy incómoda, por decirlo así, yo me quería comer el mundo. Yo recuerdo muchísimo, con 15 años, leía libros bastante complicados de psicología o cositas así que me gustaban, porque yo quería entender qué me estaba pasando. Yo llegaba a leer, te digo, 3 libros a la vez, así, lo planeaba. 20 páginas, bueno, la página 23 hablaba de tal cosa, así me los grababa, y luego agarraba el otro libro. Porque yo decía en mi cabeza, es que yo quiero tener la capacidad de ser tan inteligente para poder ayudarme a mí misma. Fíjate que... poder salvarte. Qué complejo, ¿no? Qué difícil. Ahora ya me relajo un montón, ¿eh? Pero en aquel entonces sí tenía esa situación. Y cuando yo estudié rehabilitación física pasaron cosas muy interesantes en mi vida y muy bonitas. A la mitad de mi carrera yo ya estaba dando clases. Tengo la foto de donde estoy, donde están todos los estudiantes ya graduados. Yo no estoy como estudiante, estoy como maestra. ¿Pero de arte? No. ¿De rehabilitación? Sí, mi amor. Sí. Qué interesante. Sí. Y a muchos de mis compañeros, cuando yo estaba estudiando rehabilitación física, los ayudaba. Me pagaban por fuera para que les explicara ciertas cosas de las técnicas y de las preparaciones para la rehabilitación.